Buenas tardes, estamos aquí en vivo con el ingeniero Wilson Ramírez. Él es un experto en las apariciones de la Virgen María, se ha dedicado mucho tiempo de su vida para investigar y tratar de darnos a conocer muchas informaciones muy importantes acerca de la aparición de la Virgen María. En este caso, vamos a hablar de la aparición de Akita. Ya previamente nos había dado 2 charlas con respecto a la aparición de Akita y ahora vamos a escucharlo nuevamente, tratando de hacer un coloquio para intercambiar preguntas que ya no le alcanzamos a hacer en esas charlas y que nos pueda instruir acerca del tema. Le damos la bienvenida al ingeniero Wilson Ramírez y quedamos con él. Buenos días hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches hermanos. Es un gusto estar otra vez con ustedes. En esta oportunidad quisiéramos extender lo que hablamos en las 2 charlas anteriores y básicamente quisiéramos hacer este coloquio en base a preguntas y respuestas para aclarar las dudas y clarificar algunos detalles que no se pudieron explicar debido al tiempo que tuvimos en las conversaciones anteriores. Así que, bueno, yo quedo a su disposición. Comenzaríamos con las preguntas o ustedes desean que les haga una pequeña introducción. ¿Cuál sería lo ideal? Sí, ingeniero, si nos pudiera hacer una pequeña introducción de unos minutitos para las personas que a lo mejor no tuvieron oportunidad de escuchar completas las otras 2 intervenciones, pero un pequeño resumen, y una vez que termine ese pequeño resumen, igual si podemos hacer una oración inicial, podríamos empezar con las preguntas si le parece correcto. Ok. Bueno, en la charla del 22 de abril, nosotros hablamos básicamente en términos muy generales, pero específicos con respecto a las presentaciones o las apariciones que ocurrieron en Akita. Esto fue el 22 de abril. En donde se habló básicamente no solamente los mensajes, sino el contexto en donde estas apariciones se dieron. Se habló con respecto básicamente de la evangelización que sucedió en Japón y su influencia, digamos, en estos hechos de Akita, porque después de la evangelización que sucedió en Japón, se dieron también las persecuciones y el martirio de muchos cristianos. Y en Akita fueron martirizados 22 cristianos. Al encontrarse, digamos, en las pertenencias de estos cristianos, se encontró una oración muy bonita, dirigida básicamente a la Virgen de uno de los mártires. Luego, también se habló de los principales actores en estas presentaciones, básicamente la hermana Áñez Sasegawa, desde cómo ella fue llamada para participar en este ministerio. Y después se hablaron de los acontecimientos que sucedieron allí. No solamente, digamos, lo más conocido que es el lagrimeo de la Virgen 101 veces, sino también de otros fenómenos que se dieron, como, digamos, olores que salían de la estatua, sudores de la estatua, sangrado de la mano de la estatua de una herida en forma de cruz y también de la hermana Sasegawa. Entonces se habló todos esos acontecimientos que sucedieron. Y luego se habló sobre los mensajes de Akita, que fueron 3, básicamente los que dio la Santísima Virgen, y del último mensaje que dio el ángel con respecto al significado de las veces de los lloros de la estatua. Bueno, este punto se habló con más, digamos, detalle en el 28 de mayo, en la segunda presentación que hicimos, que se habló sobre las relaciones de Akita con Fátima y el dogma de la corredención. Básicamente eso fueron lo que se habló durante estas 2 charlas. ¿Alguna pregunta? Sí, daremos a paso entonces a las preguntas.
La primera pregunta sería, en 1973, ¿qué estaba sucediendo en el entorno socioeconómico en Japón? ¿Por qué en Japón se hizo la aparición de la Virgen? ¿Por qué en Akita? Bueno, mire, nosotros sabemos que básicamente en el mundo, no solamente en Japón, en el mundo se dieron muchos acontecimientos, digamos, especiales en esa década, ¿no? Sucedió el hipismo, por ejemplo, ¿no? Y el cambio de paradigma, de la forma de ver de muchos del mundo cristiano, básicamente. En Akita, bueno, Japón era un país, digamos, que pasaba la guerra, ¿no? Pero que estaba, digamos, en un cambio, digamos, en términos de la situación de la iglesia. Vivíamos, digamos, un post, digamos, había varias corrientes en Japón en donde, digamos, se enfocaba qué hacer con respecto, digamos, a las nuevas tendencias de la iglesia. Bueno, podemos ver, por ejemplo, que el arzobispo Shira Yanagi, ¿no? Fue uno de los grandes impulsores de los cambios, digamos, que se dieron aquí en la iglesia. Básicamente la introducción de lo que es una serie de modificaciones, si quiere decir, en términos de introducir mucho la variable social, digamos, en la doctrina. Entonces se establecieron varios grupos en donde se trataba de ayudar a los pobres y de luchar contra las diferencias económicas, no aquí en Japón, sino en Asia, ¿no? Entonces se trató había básicamente cierto favoritismo por lo que era, digamos, lo que se llama ahora la teoría de la liberación, ¿no? Entonces, básicamente había esas dos corrientes que estaban en una constante, digamos, pugna. Por un lado, los que querían mantener la tradición tal como lo habían vivido los católicos aquí, y otro, digamos, un grupo que trataba de abrirse a las nuevas corrientes. Es así que Japón tiene mucha influencia del catolicismo, digamos, alemán, y los alemanes hacen muchas donaciones aquí en Japón para reconstruir los templos. Los templos, digamos, antiguos se destruyen y se comienzan a construir templos modernos. Por ejemplo, la Catedral de Tokio, vemos una catedral monumental, muy bonita, muy moderna. Y bueno, eso es el ambiente en donde estábamos viviendo, ¿no? Japón no es un país católico, es un país budista, pero los católicos en Japón son muy fervientes y entonces había esa dicotomía. Yo pienso que eso era el ambiente en donde se vivía en esa época, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta. Bueno, yo quería preguntar, es de la hermana Pilar, ¿la Virgen ha pedido en alguna aparición expresamente que sea reconocida su labor corredentora, como ocurrió en Lourdes? Yo soy la Inmaculada Concepción, manifestando que así se le venerase. Bueno, mire, entiendo que en Ámsterdam se dio unas presentaciones de la Santísima Virgen, pero digamos específicamente no. Por ejemplo, en Akita, el último mensaje del ángel se refiere a la explicación de los lloros de la estatua de la Santísima Virgen. Los lloros se dieron en 101 oportunidades, ¿no? Entonces, la gente aquí en Japón había dos ideas que se daban con respecto a esto. La primera idea decían pues que la Virgen quería expresar su tristeza y digamos porque bueno el mundo estaba cambiando y para digamos darnos un mayor impacto de los mensajes que daba, bueno, ella hizo que esta estatua pues la que llorara, ¿no? Y eso era una de las ideas más, la idea más que prevalecía aquí.
Pero había otras ideas también de que, bueno, que había, que tal vez los lloros era para corroborar la veracidad de los mensajes que se dieron. Pero sucede que hay un mensaje del ángel, ¿no? El ángel se presenta y le dice a la hermana lo siguiente, ¿no? Déjenme buscarlo aquí, un momentito, voy a leer el mensaje. Fue el 28 de septiembre de 1981, le dice, durante la adoración eucarística, le dice, el primer uno representa a Eva, el último uno representa a la Santísima Virgen María. El cero entre los unos representa a Dios eterno, desde la eternidad hasta la eternidad. Significa que el pecado entró en el mundo a través de una mujer y que la gracia y la salvación entró en el mundo a través de una mujer. Y le dice, lee el Génesis 3:15, ¿no? Entonces, bueno, esto ya con el padre Yasuda se pusieron a analizar qué significaba este mensaje. El Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él o ella te pisará la cabeza mientras tú le herirás el talón, ¿no? O sea, esto es el protoevangelio, ¿verdad? La interpretación que hace el padre Yasuda respecto a este mensaje es justamente, digamos, la labor corredentora de la Santísima Virgen María, digamos, que se trata de explicar con este número de lloros que dio la estatua de la Santísima Virgen, ¿no? No hay un mensaje directo, pero hay, digamos, hay un mensaje, digamos, indirecto del ángel en este caso, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Le recordamos al público que nos está viendo por YouTube que puede hacer sus preguntas a través de los comentarios de YouTube para que el ingeniero Wilson nos pueda contestar. Mientras le damos la palabra a Oscar, que viene con la siguiente pregunta. Ingeniero, gusto saludarlo. Usted había tocado el tema de Japón propiamente tal, de la realidad un poco de la iglesia y de la historia, de la persecución que hubo en Japón. Este acontecimiento de Akita, ¿cómo ha influido en el pueblo japonés especialmente, en la fe del pueblo? ¿Ha habido conversiones? ¿O cómo ha influido directamente en la iglesia? ¿Qué ha sucedido con el pueblo católico que allá es muy ferviente, como usted lo ha dicho? Ok, mucho gusto. Mire, Japón es un pueblo básicamente budista, ¿no? Pero si hablamos de conversiones, hubieron conversiones. Hay casos concretos de budistas que después de ver las lacrimaciones de la Santísima Virgen, de la estatua de la Santísima Virgen, pues se convirtieron, ¿no? Hay el caso de un esposo de una católica que era budista, y él básicamente se resistía a convertirse en católico, pero cuando ellos asisten a Akita y tienen la oportunidad de presenciar una de las lacrimaciones, el hombre inmediatamente se siente conmovido y pide ser bautizado, ¿no? Y así hay varios casos, ¿no? de varios budistas que se convirtieron. Ahora, con respecto a lo que sucedió en el pueblo japonés. Bueno, aquí hay dos cosas bien diferenciadas. En primer lugar es que la iglesia católica, digamos, me estoy refiriendo al clero, básicamente, digamos, al nivel de obispos de Tokio y de, bueno, los obispos de Japón mostraban cierto recelo con respecto a lo que sucedía en Akita. Tan es así que al comienzo, digamos, se trató de minimizar y se trató de evitar que se publicitara con respecto a lo que estaba sucediendo. Es así que había un periódico que se llamaba el Catholic Graph, que digamos, tenía una tirada muy grande aquí en Japón,
digamos, en el mundo católico, y ellos comenzaron a publicar los primeros acontecimientos que iban sucediendo en Akita, incluso algunos de los mensajes. Y sucedió que las iglesias o las parroquias de Japón le cancelaron, digamos, el avisaje que tenía esta revista, a tal punto que quedó en una situación de quiebra. El presidente, el dueño de esta revista, asistió a Akita y fue testigo de uno de los lacrimeos de la Santísima Virgen, y él decidió, como un apostolado, continuar con la difusión de lo que sucedía ahí. A raíz de eso, la prensa japonesa se entera de lo que estaba sucediendo en Japón y envía un equipo de la televisión japonesa para hacer entrevistas a las monjas y visitar el convento. Durante su estadía sucede un lacrimeo de la Santísima, de la estatua, y fue filmado. Esto originó que se diera un reportaje de 1 hora más o menos a nivel nacional en toda la televisión japonesa. Bueno, desde el punto de vista, digamos, del público japonés, estuvo muy pendiente a lo que iba sucediendo aquí, pero en la iglesia se dio una pugna. Había, digamos, el deseo de minimizar y, digamos, no presentar, o sea, acallar todo lo que sucede ahí, por una parte, y por otra parte había fieles que venían de todo el Japón para, digamos, en peregrinación para, digamos, visitar el convento. Entonces dio esas dos corrientes, ¿no? Y eso también se refleja en las comisiones que se formaron para la evaluación de la veracidad de estos acontecimientos. La primera comisión fue dirigida por el arzobispo Shira Yanagi, y se nombraron 7 miembros. Uno de ellos fue el padre evangelista español, que fue el único que vino al convento y entrevistó a las monjas. Y después la comisión, digamos, el veredicto de la comisión fue que la hermana Annie Sasagawa tenía poderes extranormales, y que ella, digamos, por intermedio de sus poderes podía hacer que la Virgen, pues, sudara, llorara y también sangrara. Y que, bueno, debido a eso no se aceptó la veracidad, digamos, de estos acontecimientos en la primera comisión. La segunda comisión fue dirigida por el obispo Ito, a pedido directamente de una consulta que hizo en el Vaticano, porque él era el arzobispo de la diócesis de Niigata, en donde pertenece a Akita. Y bueno, a él le correspondía dar el veredicto según, digamos, el nuevo canon con respecto a esto, ¿no? Y él organizó también una comisión por 7 miembros, comenzaron a hacer un estudio, pero este estudio fue más exhaustivo y más científico. Se involucró a las universidades que habían hecho los análisis de las lágrimas y de la sangre, ¿no? En donde se determinaba que era sangre humana. Se le hizo un estudio a la hermana Sasagawa durante 15 días en las universidades para determinar qué poderes tenía. Y después de todo esto, esta comisión dictaminó sobre la veracidad de estos acontecimientos. La diferencia entre las dos comisiones fue que en la primera comisión solamente el padre evangelista asistió a Akita, y bueno, se hizo el análisis en base a los documentos que existían. La segunda comisión nombró, digamos, miembros científicos no católicos, porque bueno, pues las universidades aquí no son católicas, en Gifu, y entonces ellos, después de hacer un análisis, digamos, científico, determinaron pues que no se podían explicar los acontecimientos y por lo tanto tenían un carácter sobrenatural. Eso originó que el obispo Ito escribiera pues una carta digamos, en donde declaraba que esos acontecimientos eran veraces, ¿no? Eso es lo que sucedió. ¿Eso contesta su pregunta, hermano? Sí, yo creo que sí la contesta muy bien. De hecho, aquí hay varias felicitaciones, ingeniero, de que están muy contentos de que
que está usted explicando de manera muy sencilla, nos dice Elizabeth, también Dayan, y que está explicando muy bien, y que qué bueno que aunque la aparición es en Japón, nos une a todas las personas del mundo, ¿no? Eso es. Así es que sí, ingeniero, muchas felicitaciones está recibiendo de las personas que están conectadas. Vamos a darle la palabra a Rogelio para que haga la siguiente pregunta. Bueno, ingeniero, primero agradecerle y segundo felicitarlo por toda la información que tiene. A mí me gustaría repetir un poco la pregunta de Oscar, pero a nivel mundial, ¿cuál ha sido el impacto de toda la aparición de Akita en el mundo católico? Porque, digamos, sabemos que Fátima, Lourdes, Guadalupe y también ahora Medjugorje son como las apariciones que el mundo ha acogido con más vehemencia. Apariciones como la de Akita o como la que hubo también en África no son tan abiertas al mundo. Y una pregunta un poco de menor monta, pero que a mí particularmente me sorprendió, es esa explicación dentro de los 22 mártires, la oración que usted gentilmente leyó una parte en el primer video. A mí me gustaría saber dónde conseguir esa oración. Me pareció lindísima y una oración muy fuerte para alguien que se va a morir, y que seguramente no es que esté pensando yo en que todos nos vayamos a morir. Ojalá que nos tocara esa bendición, pero como los países han venido cambiando y Colombia ahora entra en un gobierno de izquierda y todas esas cosas, me gustaría conseguir esa oración. Y nuevamente muchas gracias, ingeniero. Ok, con respecto a Akita, mire, la historia es que, bueno, digamos, en mi caso, por ejemplo, yo conocí a pesar de estar viviendo en Japón tanto tiempo, yo conocí la existencia de estas apariciones cuando hago un viaje al Perú. Y en Perú, en la familia, pues se presentan algunos amigos de mi hijo y ellos me cuentan de que había una aparición de la Virgen en Japón. Eso fue en 1900 o en el 2013 más o menos. Y entonces, bueno, no era conocida la aparición en Akita, ¿no? Digamos, era muy desconocida a nivel digamos, en Japón no, hasta ahora, digamos, no se habla mucho de la aparición de Akita. Si usted va a las parroquias de Japón y trata de buscar información con respecto a eso, pues le dicen que generalmente evitan hablar sobre eso, ¿no? Porque hay ciertos problemas cuando los clérigos o monjas hablan sobre, digamos, las apariciones de Akita aquí en Japón. Ahora, en el mundo sí es conocido. La aparición de Akita es bastante conocida en la parte de Asia. Tenemos muchos peregrinos que vienen de Filipinas y Corea, ¿no? Y de Malasia, incluso los católicos vienen con cierta frecuencia a Japón en peregrinaje. Ahora, el impacto, bueno, yo entiendo, por ejemplo, de que hay muchas presentaciones, incluso en el internet, sobre lo que sucedió en Akita, pero básicamente se enfocan en los mensajes, en el tercer mensaje, en donde habla pues de que habrá, digamos, ciertas calamidades en el mundo y también de la apostasía en la iglesia, ¿no? Y también habla, digamos, de la confrontación que se darán entre los clérigos, ¿no? Obispos contra obispos, ¿no? Básicamente en esos dos puntos he visto bastante difusión en digamos, en el internet y también, digamos, hay algunos libros incluso que presentan sobre esto, ¿no? Ahora, con respecto, digamos, a otros países, no conozco mucho. En Sudamérica se conoce poco, al menos en el Perú, que yo soy peruano, pues se conoce poco, ¿no? O se conocía poco con respecto a esto. Es una de las razones por las que yo justamente también escribí este libro para
para difundirlo en el mundo, digamos, latino, lo que había sucedido aquí, ¿no? Con respecto, digamos, al impacto, yo creo que Akita y Fátima tienen mucha relación, ¿no? Y no solamente Akita y Fátima, sino casi todos las últimas presentaciones de la Santísima Virgen dicen el mismo mensaje, ¿no? En el fondo, con diferentes palabras, en diferentes entornos, pero casi se habla de lo mismo, ¿no? Ahora, incluso en Garabandal, por ejemplo, que no es una aparición todavía aprobada, pero también hay muchas relaciones muchas similitudes con el mensaje que se da en Akita. Eso es, básicamente no estoy muy enterado de cómo será el conocimiento de Akita en Europa, pero entiendo de que había un sacerdote francés que difundió en el año de 1990, difundió, digamos, respecto a los mensajes de Akita en Europa, ¿no? Fueron traducidos al alemán y creo que también al inglés. Con respecto, digamos, a la oración, ya, yo les voy a enviar la copia a la hermana Pilar y espero que ella lo difunda. Bueno, es una oración muy, muy bonita porque lo que a mí me impacta mucho porque explica, digamos, el carácter espiritual, el nivel espiritual, ¿no? De todos estos mártires, ¿no? Que bueno, pues ellos se encomendaban muy similarmente a los mártires romanos, ¿no? Y bueno, y considerando que el país era pues un país con base, digamos, budista. Pero hay que entender que la evangelización de Japón, si bien es cierto, fue en un periodo corto, más o menos 50 años antes de la persecución, produjo un promedio de 500,000 conversos y extraoficialmente se habla de 1 millón, ¿no? O sea, había muchísimos católicos desde el sur de Japón hasta el norte de Japón, ¿no? No sé si pude contestar su pregunta, hermano. Muy bien, ingeniero, excelente, gracias. Ingeniero, nos dicen del público que si podría decir la oración completa. ¿Será posible ahorita? Ya, un momentito se lo digo, si no se preocupe. Dice la oración así: Santísima Virgen María, sé que es gracias a tu amor misericordioso que un ser tan indigno como yo haya podido creer en tu divino Hijo, Jesucristo, y estar agradecido por su amor. Te suplico, me preserves a mi esposa y a mis hijos de los sufrimientos del infierno y nos ayudes a preservar nuestra fe hasta la muerte. Bendita Virgen, soy un ser totalmente débil. ¿Cómo podré tener la fuerza para soportar esta gran prueba? Por favor, intercede para que tu divino Hijo me conceda la fuerza para vencer mi miedo por la gracia que emana de su redención. No te pido que intercedas para que puedas librarme del sufrimiento del infierno por temor a caer al infierno. Solo deseo ofrecerme ahora como sacrificio para ser inmolado en el fuego de la hoguera. Madre bendita, por favor, sé tan amable de no ignorar mi oración. Esta súplica, y dígnate protegerme a mí, a mi esposa, a mis hijos y a los familiares de mis compañeros cristianos que afrontamos esta prueba, para que todos podamos permanecer firmes en la fe y en la santa doctrina de la Iglesia hasta la hora de nuestra muerte. Soy consciente de la gran osadía de mis ruegos, pero también sé que Jesús desde su cruz nos dio a ti, Santísima Virgen, por nuestra Madre, y por eso, a pesar de mi miedo, vengo a hacerte esta súplica. Amén. Esa es la oración. Amén, muy hermosa. La hermana Pilar tiene una pregunta. Sí, por favor, hermana Pilar. Sí, hola, muy buenas noches, Wilson, ¿qué tal? Muchísimas gracias por toda la conversación en torno a la aparición de Akita y a todo. Vamos a ver, quería preguntar voy a volver otra vez al tema de la corredención.
En principio, lo que quería saber era si habían sido estudiadas o comentadas por alguna autoridad eclesiástica, teólogos, mariólogos, no lo sé, las palabras a las que se refiere la Virgen Nakita en su labor corredentora. Si en concreto ha habido comentarios sobre ello. Ha habido una aprobación general, etcétera, etcétera. Me imagino que se han basado en la veracidad de los mensajes, en la vida de la vidente, la situación de la aparición, etcétera. Pero ha habido algún comentario, no digo ni positivo ni negativo, sencillamente un comentario sobre exactamente esa labor corredentora que manifiesta la Virgen Nakita. Ok, Amada, mire, la carta del obispo Ito no menciona este mensaje, porque este mensaje es del ángel, ¿no? Pero, digamos, el padre Yasuda tiene todo, digamos, un estudio teológico al respecto de eso. Hubo un congreso de Mariología en Roma. No me acuerdo el año, pero creo que fue en 1987, una cosa así por esa época, en donde el padre Yasuda fue invitado para, digamos, discernir sobre justamente esto de Akita. Y él, digamos, en su discernimiento, pues él argumenta con términos básicamente, pues era una reunión básicamente de mariólogos, y él argumenta, digamos, que justamente sobre esto de la corredención, ¿no? El mensaje en este mensaje hay una relación directa con la corredención, ¿no? Esto fue, digamos, presentado en este congreso, y también hay otro libro aquí, ¿no? Que también habla sobre eso, ¿no? En donde también dice la Madre de Dios como corredentora, ¿no? Y bueno, pero ahora de las autoridades eclesiásticas, lo que sé es que el obispo Ito no puso este mensaje en su carta porque, bueno, pues el dogma de la corredención era un dogma muy controvertido, o no está aprobado todavía en la iglesia, ¿no? Y entonces, para evitar algún digamos, malentendido problema, pues el obispo Ito no puso ninguna referencia con respecto a esto, ¿no? Sin embargo, él dice que en su carta, al inicio, dice que, bueno, que los acontecimientos que sucedieron a Akita, pues, son de origen sobrenatural, ¿no? Y si vemos desde el punto de vista muy genérico lo que él dice, básicamente, pues, está aceptando todo lo que sucedió en Akita, incluso esto, ¿no? Ahora, en su carta explica básicamente los mensajes y digamos, por qué, digamos, él cree que los mensajes o lo que sucedió ahí fueron, digamos, de carácter sobrenatural. Ahora, con respecto al obispo Ito, hay, digamos, referencias por entrevista de algunos periodistas aquí, de un periodista que conozco, por ejemplo, me contó, no hay ninguna grabación ni firma, pero me contó que, bueno, él, digamos, también estaba de acuerdo con la exposición que hizo el padre Yasuda ¿cómo se llama? O que iba a presentar, porque él todavía antes de presentarlo lo discutió con el obispo, ¿no? En la reunión de Roma, ¿no? Pero no existe, digamos, un documento oficial de la iglesia en donde dice que, bueno, pues que esto, digamos, se refiere a la corredención. No existe. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta del público por Angie. Sí, buenas tardes, ingeniero. Tenemos dos preguntas. La primera es desde Bogotá, Colombia, que dice así: ¿cuáles son los puntos por los cuales es considerada la aparición de la Virgen Nakita como la continuidad de Fátima, como lo anota Benedicto XVI? Y la otra pregunta es de Marian Eli Reyes, que dice que si podría decir el último mensaje que dio el ángel a la hermana antes de que apareciera el corona, por favor. Ok, mire, con respecto a Fátima, ¿no? Digamos, mire, por ejemplo, en Akita,
Aquí es una digamos, presentación de la Virgen que tiene, digamos, una relación muy directa con la Eucaristía, ¿no? Y en Fátima, si vemos lo que sucedió, el ángel incluso se presentó con la Eucaristía, adoró a la Eucaristía, ¿no? Y digamos, les dio la comunión a los niños, ¿no? Entonces, también Fátima tiene una connotación eucarística profunda. En Akita también, la hermana, pues, digamos, todas las apariciones que se dieron, los mensajes que se dieron, tienen relación directa con la exposición del Santísimo, o digamos, básicamente con la exposición del Santísimo, o con la misa, con la consagración. Por ejemplo, la hermana tiene algunas visiones en donde ve a los ángeles también adorar y postrarse cuando el Padre levantaba la sagrada hostia, ¿no? Entonces, ahí es un mensaje, digamos, los dos tienen una relación muy, en este sentido, son una base eucarística, ¿no? Por ejemplo, la curación de la hermana Sasegawa, que era sorda, se dio básicamente cuando el padre estaba dando la bendición con la custodia, ¿no? Entonces, sí, eso es un punto. El otro punto es que también en Akita y en Fátima se pide conversión. O sea, no se pide rezar solamente el Santo Rosario, que hay que rezar el Santo Rosario, sí, pero pide conversión, arrepentimiento. Y también dice, si ustedes no se arrepienten, pues esto sucederá, ¿no? Lo que sucedió también aquí en Fátima, también el mismo esquema del mensaje, ¿no? Si ustedes no hacen esto, pues sucede esto, ¿no? Y bueno, básicamente eso, ¿no? Hay otro aspecto. Aquí en Japón se había establecido la comunión en la mano, ¿no? Como una forma, digamos, ya oficial en la iglesia. Entonces la monja, que tenía una herida en forma de cruz en su mano, ¿no? Y ella se aproxima a comulgar, y en ese momento le suceden unos dolores terribles. No puede abrir la mano, no puede poner la otra mano. Se ve imposibilitada, y lo único que hace ella, pues, como estaba de rodillas, pues no le pide al padre que le dé la comunión en la boca. Eso entienden después el padre Yasuda, y establecen en el convento que la comunión tenía que ser en la boca, ¿no? Entonces, algo también relacionado con la Eucaristía, ¿verdad? También en Akita se da, ¿no? Las primeras veces, la hermana tiene el primer encuentro, digamos, sobrenatural, cuando se aproxima al tabernáculo, y del tabernáculo comienzan a salir luces, digamos, espectaculares, que digamos, la abruman, y ella, pues, se postra, ¿no? Entonces, la relación directa con la Eucaristía. La otra pregunta, digamos, no me acuerdo cuál era la pregunta, por favor. Sí, se la puedo repetir. Es que si podría decir el último mensaje que dio el ángel a la hermana. Ok, el último mensaje con respecto a la corredención, ¿verdad? Ok, un momentito. Bueno, este mensaje fue el 28 de septiembre de 1981, durante la adoración eucarística. El ángel se presentó al costado de la hermana y le dijo, el primer uno, perdón, son 101 veces que lloró la estatua de la Santísima Virgen. La última vez, perdón, la última vez del último lloro se dio el 15 de septiembre de 1981. 13 días después, o sea, es una coincidencia muy, bueno, en esto no hay coincidencias, 13 días, ¿no? 13 días después, el 28 de septiembre, se da este mensaje. ¿Y qué dice? El primer uno representa a Eva, el último uno representa a la Santísima Virgen María, el 0 entre los dos unos representa a Dios eterno, desde la eternidad hasta la eternidad. Significa que el pecado entró en el mundo a través de una mujer, y que la gracia de la salvación entró al mundo a través de una mujer. Y le dice, lee el Génesis 3:15. Ese es el mensaje.
Muy bien, vamos a darle entrada a Eleonor, que tiene una pregunta, ingeniero. ¿Y cómo se nos está yendo el tiempo? Ya solamente nos quedan 10 minutos de programa. Sí, Pero pues es sí. que cuando está el Se nos fue el programa tiempo muy bueno, pues se rápido. va de volada, ¿verdad? Vamos a Sí. escuchar a Eleonor. Bueno, buenas noches. Yo le hablo desde Venezuela. Yo quería pensar un poquito o interpretar las lágrimas y la sangre que la Virgen derramó, ¿no? Y pensando que esa mayoría de las veces las monjas estaban, o las hermanas, creo que no son monjas, ¿no? Son laicas, estaban rezando el rosario y quizás pudiéramos como que pensar o irnos al primer misterio doloroso, en donde Jesús, pues pensando en todas esas almas que se iban a perder, pues él sufre esa sudoración de sangre, ¿no? Y también, pues la Virgen yo creo que se sentiría, pues en estos días y en este tiempo, sumamente angustiada y dolida porque la redención que vino a traernos nuestro Señor, pues también muchas almas se están perdiendo, ¿no? Así como les dijo a los pastorcitos en Fátima con el infierno, ¿no? O también se podría decir que en vista de todo ese contexto de la Eucaristía que se da en Akita, que también puede ser esas lágrimas por el no reconocimiento de Jesús verdaderamente en el Santísimo Sacramento. Ok, bueno, sí, yo creo que hay también, podría hacerse esa interpretación, ¿no? Pero también hay otra cosa de que si vemos la situación de la iglesia aquí en Japón en esa época también pasaba por o estaba pasando, o estaba iniciándose de una manera muy crónica una crisis, ¿no? Entonces también se podría ver por ese punto, ¿no? Porque bueno, la Santísima Virgen pues demostraba su tristeza, ¿no? Y la sangre también, ¿no? Que salió de la mano. Pero porque el ángel le dice a la hermana, ¿no? La herida de la mano de la Santísima Virgen es más dolorosa que la tuya, porque la hermana también tenía una herida en forma de cruz en su mano, exactamente de la misma forma de la herida que tenía que salió en la mano de la estatua, ¿no? Un corte en forma de cruz que sangraba por el centro, por un orificio que había en el centro, ¿no? Entonces le dice el ángel, mira, la herida de la Santísima Virgen es más dolorosa que la tuya. Y hay otro mensaje en donde le dice, hay un sentido muy especial, hay un significado muy especial en la sangre que derramó la Santísima Virgen. No explica más. Bueno, entonces, bueno, pues se puede dar muchas interpretaciones, pero en el fondo básicamente es podría interpretarse como usted, hermana, lo dice, de que, bueno, pues es, digamos, una expresión de la divinidad, ¿no? Con respecto, digamos, una expresión de tristeza con respecto a lo que está pasando en el mundo de hoy, ¿no? Ahora, quiero decirle también de que cuando sucedían las lacrimaciones, el padre Yasuda, digamos, llamaba a todas las monjas o todas las personas que estaban ahí, se ponían de rodillas y rezaban los misterios dolorosos del rosario. Eso era como una regla. Cada vez que sucedía una lacrimación, pues ellos todos rezaban los misterios dolorosos del rosario, ¿no? Bueno, eso es lo que sucedía en Akita, ¿no? Otra cosa, la sangre que digamos que salió por el orificio, digamos, que tenía en el centro de la cruz, del corte que tenía la estatua, digamos, fue analizada y era pues sangre humana. Y digamos, fueron de dos tipos, ¿no? Y bueno, esto justamente fue una de las pruebas por la que se corroboró de que no era, digamos, la hermana Sasegawa la que mandaba por sus poderes paranormales la sangre a la estatua, porque la sangre que tenía la hermana era muy diferente a la sangre que salía por digamos, era de otro tipo, ¿no?
Bueno, eso es lo que sucedió, hermana. Bueno, yo sí estoy de acuerdo con sus comentarios. Vale, muchas gracias por responder las preguntas. Tenemos otra pregunta del público, que es, me parece, de Manolo Barranco por la transmisión de YouTube, que dice así: ¿puede hablarnos de lo que dijo la Virgen a la hermana Agnes en 2019? ¿Los mensajes? ¿Se refiere a los mensajes? Sí, pero en el 2019, los más recientes. No, mire, ve, yo estuve chequeando justamente eso y también traté de corroborar eso del 2019. Digamos, no hay una prueba, digamos, fehaciente, y al menos a mí no me consta, a pesar de que también averigüé y chequeé, de que la hermana haya dado ese mensaje, ¿no? No es, digamos, entiendo, y le digo por qué. Porque mire, la hermana fue confinada a un silencio total, ¿no? Entonces la hermana, digamos, es movida en diferentes partes de Japón. Ahora, por ejemplo, no se sabe. Yo perdí ya el seguimiento hace un mes, ya lo perdí el seguimiento, porque no sé, estoy averiguando ahora en dónde está. Pero la hermana básicamente al comienzo estaba en Kyushu, después estaba en diferentes partes de Japón, ¿no? Y ella está, digamos, confinada a un estricto silencio. Cuando uno quiere hablar con ella, pues hay que pasar por una serie de controles y después, digamos, uno, después de obtener las aprobaciones correspondientes, que son muy difíciles, pues uno llega a conversar con ella, ¿no? 5 o 6 minutos. ¿No? Así es, porque hay otra cosa también. La Virgen le dice a la hermana, ¿no? Que esto será la última vez que hablaré contigo en su tercer mensaje. Claro, pero también le dice, de hoy en adelante te comunicaré por intermedio de mi enviado, ¿no? Por el ángel, ¿no? O sea, eso no contradice de que haya habido este mensaje, pero como digo, yo no he comprobado esa existencia de ese mensaje. No, y por lo tanto no le puedo dar fe de que sea verdadero, ¿no? Perfecto. Ingeniero, le damos mucho las gracias porque se nos ha ido el tiempo volando. Ya estamos a 2 minutos de concluir la transmisión y vemos que la gente ya se estaba animando mucho a participar continuamente, ¿verdad? Ahora nos hace falta tiempo para más preguntas. Le agradeceremos si tenemos otra ocasión para volver a hacer un programa similar a este, donde se pueda dar respuesta a las preguntas que faltaron. Si usted no lo permite, pues con mucho gusto para programar algún otro programa. Les recordamos a las personas que nosotros pertenecemos al apostolado con María a José y José tras las huellas de Jesús de Mater Fátima, ¿no? Y por eso es que nuestro interés muy especial por las apariciones, en especial también por Akita, y bueno, y teniéndolo a usted como especialista, pues es una maravilla que nos lo pueda contar y nos pueda despejar muchas dudas que tenemos, ¿no? Le agradeceremos y despide la transmisión con una oración. Ingeniero, sí. para... Hay una oración muy bonita que yo siempre lo hago. Espera un momentito, por favor. Ustedes, saben, pueden rezar en latín, ¿no? Algunos sí. Bueno, rezamos vamos a rezar una oración que, digamos, está en el libro de San Maximiliano Kolbe, dice, nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo, amén. Nos encomendamos a la llena de gracia, al ser vivo sumamente puro y sin mancha, que está rebosante de inexpresable santidad, pureza y delicadeza, al ser perteneciente enteramente a Dios y que por ello está lleno de un grado infinitamente superior de todo lo que hay en nuestro alrededor, a la Santísima Virgen María. Concédenos que te alabemos, oh Virgen Santísima. Danos poder contra tus enemigos. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, bendita tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús.
Santa María, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias por todo. Muchas gracias, ingeniero.